respetarlo, somos una iglesia de carnales. Tenemos una naturaleza carnal. O sea, no solo somos espirituales. Y sobre eso quiero hablar en esta tarde. Que el Señor nos ayude a entender esta verdad. Y que Él sea propicio, como trato de decirlo siempre, como en esta mañana: Señor, danos el entendimiento. Queremos entender tu palabra. Si usted conoce la palabra, usted conocerá los propósitos de Dios. Si usted conoce la palabra, conocerá la voluntad de Dios. Si usted conoce la palabra, sabrá quién es usted. Si usted conoce la palabra, sabrá de dónde viene, sabrá dónde está y sabrá hacia dónde va. Pero algunos estamos flotando en el espacio sin saber dónde estamos ubicados. ¿Estamos para arriba o estamos para abajo? Es tremendo, usted sale de la atmósfera y qué difícil es poder saber dónde está arriba y dónde está abajo. Amén. Pero que la palabra de Dios siempre le traiga a usted luz a su vida, un conocimiento más, algo que lo madura, algo que lo apercibe, algo que le muestra, algo que redarguye, algo que saca a luz, etcétera. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo número 6, dice así la palabra de Dios, 6 y 7. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Oramos. Padre bueno y amado, te pido que me ayudes a mí, Señor, a poder compartir tu palabra. Dame el entendimiento, dame la luz, dame el denuedo, dame la frescura, Señor, dame la revelación, a fin de que al exponer tu palabra, para mí sea fácil, Señor, porque sé lo difícil que es. También te pido por mis hermanos, que les des también a ellos el entendimiento, la comprensión, la revelación de tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda edificarnos, que tu palabra pueda bendecirnos, que tu palabra pueda sacarnos de esa oscuridad, Señor, y que tú te reveles de una forma muy especial a nuestra vida. Necesitamos, Señor, ser enseñados. Por favor, hazlo en esta tarde. Bendice a todos aquellos que están con nosotros conectados o que por medio de este internet, Señor, ellos oirán tu palabra. Que ellos sean bendecidos y bendice a nuestros hermanos que están fuera. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Especialmente por nuestros hermanos Rodas. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. En muchas semanas atrás habíamos tocado sobre esta situación, sobre esta porción del Señor Jesús y Nicodemo. Y quiero que leamos el versículo número 4 o el versículo número 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, y aquí empieza la enseñanza de esta noche. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire lo que le dice al final en el 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Bien. Qué difícil es iniciarse. Esto no era difícil, ¿cómo le podría decir?
Para Nicodemo era difícil entender esto. Para un prosélito, cuando hablo de un prosélito, hablo de un gentil, hablo de un extranjero de Israel, o sea, que no sea israelita, hablo de un extranjero, que se le dijera esto era entendible y era comprensible, pero no para un israelita, peor para un judío, no digamos para un maestro de Israel. Esto le impactó a Nicodemo porque para él esto era incomprensible. Prueba de ello es que Nicodemo le pregunta al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Significa que las palabras que el Señor le dijo en relación al nacer de nuevo, que le era necesario nacer de nuevo, esto le impactó a él, porque él era un conocedor de la ley. Por eso le digo de que si esto lo oye un prosélito, alguien no judío, alguien que no nació con la ley, hubiese sido comprensible, pero no para un hombre como Nicodemo. Repito lo que estoy diciendo por el hecho de que usted comprenda el por qué Nicodemo le pregunta al Señor: ¿cómo puede un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y ser viejo? O sea, realmente era absurdo lo que entendía o lo que entendió Nicodemo. Y ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el Señor Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, y como judío no entendía, que todos los judíos, que Nicodemo necesitaba un nuevo nacimiento. Todos los judíos necesitan un nuevo nacimiento. Tú necesitas un nuevo nacimiento. Tú, me estoy refiriendo a aquel maestro, porque el Señor le dice: ¿y tú siendo maestro de Israel no sabes esto? Debería de haberlo comprendido. Debería de haberlo él, haberlo encontrado en esa ley que nosotros sin haber nacido judíos, sin haber sido enseñados con la ley de Dios, sino que la hemos venido a aprender hoy ya siendo cristianos, esto es, ya siendo viejos, porque la gran mayoría de nosotros no hemos nacido en un hogar evangélico, en un hogar cristiano verdadero. Cuando digo evangélico es por el hecho que, miren, es la gran diferencia, no fuimos enseñados desde nuestra niñez con las escrituras, no fuimos formados con la palabra de Dios, solo fuimos formados con un temor, pero con un temor como el que tenían los griegos, al Dios no conocido. Sabían que había un Dios, pero no era conocido, y para ellos les favorecía no conocer a Dios. Como mucha gente no quiere conocer a Dios. ¿Pero por qué no quieren conocer a Dios? Aunque se les quiera presentar, enseñarles, presentarles el plan de salvación, el conocimiento a Dios, no lo quieren. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de Dios. No quieren nada que les estorbe, que les obstaculice su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar, su forma de obrar. Y ellos no pueden entender que eso es nacido de la carne. No lo pueden entender. Entonces, esto es algo, voy a poner un ejemplo. Mire, al principio cómo me cuesta y después no me puedo detener. Qué difícil es, ¿verdad?, nuestra naturaleza. Pero es porque uno tiembla cuando uno va a compartir la palabra de Dios. Porque uno añora que la gente le comprenda a uno lo que uno está diciendo. Yo estaba pensando que esto fuera exactamente
lo que le pasaría a muchos cristianos. Imagínense que normalmente el cristiano, y hablo del cristiano que está consciente que por ser cristiano, el día que muera va para el cielo. Hablo de ese cristiano, porque hay una infinidad, hay millones de cristianos que si usted les pregunta a dónde irían el día que se mueran, no saben. Y son cristianos. Pero no me estoy hablando de eso, de ese tipo de cristianos, estoy hablando de los cristianos que nos congregamos, de los cristianos que estamos siendo enseñados en la palabra de Dios. Estamos hablando de cristianos que nos congregamos, de cristianos que tenemos pastores, de cristianos que tenemos maestros, de cristianos que tenemos casas de oración, discipulados, como se le llame, campo blanco, que tenemos ministerio, etcétera. Es como que le dijéramos a uno de estos cristianos de que es cristiano, pero no entra al cielo. Le costaría comprender que para entrar al cielo se necesita un verdadero nuevo nacimiento. Como que nosotros supiéramos, esto solo lo sabe Dios y lo enseña su palabra, es como que nosotros supiéramos que alguien se ha bautizado sencillamente porque quiso llenar un requisito religioso, eclesiástico, porque quiso realmente hacerlo porque todo el mundo lo hace, o porque su papá, su mamá, o porque el pastor anunció de que van a haber bautismo. Entonces viene este cristiano y se bautiza, y uno puede darse cuenta de que es una decisión del diente al labio, que no ha tenido un nacimiento en el corazón, el deseo de quererse bautizar, y que uno después que se ha bautizado y que han pasado los años y uno le diga, mire, el bautismo que usted hizo no sirve, no le sirve para nada. Qué difícil sería que un cristiano así comprendiera esa verdad que se le está diciendo. Que no es salvo, pero yo soy cristiano, pero no es salvo, pero yo voy a la iglesia, pero no es salvo, pero yo tengo pastor, pero usted no es salvo, pero yo doy enseñanza, pero usted no es salvo, pero soy maestro de escuela bíblica, pero usted no es salvo, si yo no dejo de ir a los discipulados, pero usted no es salvo, porque nada de eso salva. Entonces, me comprende hoy lo difícil que era para Nicodemo, que el Señor le dijera, te es necesario nacer de nuevo. Y le recalca y le da la explicación, si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Y a cuántos de nosotros, si nos pasaran este examen, si nos pasaran este examen, cuántos tendríamos que volver a recibir al Señor como nuestro Salvador? ¿Y cuántos de nosotros tendríamos que volvernos a bautizar porque no lo hicimos realmente de corazón, con conocimiento? Porque el día de ayer, que se estaba dando una enseñanza sobre el bautismo, estaba pensando esto: si los que se van a bautizar, note bien esto, si los que se van a bautizar no están conscientes de lo que es el bautismo, a través de la enseñanza pueden hacerlo verdaderamente. Por eso uno quiere que los que se van a bautizar estén atentos, que estén en lo que estén. Ese es el peligro que tenemos con los niños, que se les ha dicho que de los 12 años en adelante se pueden bautizar, pero los niños están pensando más en que se van a meter al río, en que se van a meter a la piscina, en lo que van a hacer, y más todavía lo que significa bautizarse. Entonces uno tiene que tratar la manera de traer la atención al niño y también al adulto, que no esté haciéndolo por ningún compromiso que no sea con su propia alma. ¿Por qué te vas a bautizar? Háblale al adulto. Porque han dicho que hay que bautizarse, porque todos se han bautizado, porque quieres quedar bien con tu padre, con tu madre, con tu esposa, con tu esposo.
¿O con quién? ¿Por qué quieres bautizarte? Y eso es muy importante. Por eso pienso yo de que debemos de no perder la enseñanza, porque cada enseñanza es aplicable a cada área de nuestra vida. En este caso, en algo muy importante, estamos hablando de salvación. Estamos hablando de nacer de nuevo, salvación. Estamos hablando de bautismo en agua, que es el sello, que es como le dijera, es el inicio de una renovación, no una regeneración. La regeneración, aquí lo vamos a ver, es el nuevo nacimiento. Es una vida nueva, es una nueva naturaleza, pero la renovación no. La renovación es un proceso. ¿Y cuántas enseñanzas son para otras áreas de nuestra vida? Que son necesarias. Que ya no hagamos como nacido de la carne aquellas cosas, sino que las cambiemos por cambiarlas y hacerlas en el Espíritu, o sea, nacido del Espíritu. Porque ¿cuántas cosas hacemos en la carne? Lo que es nacido de la carne, mire, carne es. Es bien importante que nosotros lleguemos al conocimiento de esa verdad. Si usted no sabe lo que es la carne y carne es, usted se queda corto. Pero si usted llega al meollo de esto que es la carne, entonces hablo carne, naturaleza, que la palabra que ocupa aquí el griego es sarx. Hablo de la naturaleza carnal, hablo de la naturaleza mundana, hablo de ese ser que fue contaminado y condenado. Esto es mundo. Nada de lo que es del mundo permanece. Así como este mundo ha sido destinado a ser destruido totalmente, así también la carne ha sido destinada a ser destruida totalmente. Por eso insiste especialmente el apóstol Pablo, que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Amén. Entonces es como decirle a la mayoría de los cristianos que no entrarían al cielo. Porque dirían, no, si yo he aceptado al Señor, ¿qué es aceptar al Señor? Aceptar al Señor es recibir una nueva naturaleza. Recibir al Señor es que la evidencia es esta, que hay un cambio de vida, hay un cambio de mentalidad. Por eso habla la Escritura de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Es como decirle también a un cristiano de estos que estoy mencionándole, cristiano no de los cristianos que dicen en el mundo, todo el mundo es cristiano. No, ya le expliqué de qué cristiano. Es como decirle a un cristiano de que hay reino y hay iglesia. Es increíble la gran cantidad de cristianos que no saben que una cosa es reino y que otra cosa es iglesia. Fíjese que con esto comprendo algo. Hay gente que oye la palabra reino, pero no sabe lo que es reino. Igualmente hay gente que oye carne y que no sabe qué es carne. Así como hay gente que oye iglesia y no sabe qué es iglesia. Reino hay un origen. Iglesia hay un origen. El reino tiene origen en Adán. Y un Adán sin caída. Y que la iglesia tiene un origen y este origen es en Cristo. Por eso cuando el Señor le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne tiene un origen. Es un ser. La carne es un ser caído. No es así nomás.
No es solamente un ejemplo, yo me enojé, el enojo es carne. Yo me enojé, sí, en la carne, sí, pero vayamos, hay una profundidad en eso, hay un origen. Y ese origen es el que nosotros debemos de corregir. El nuevo nacimiento lo corrige totalmente, a eso se le llama regeneración. La renovación es que eso tiene que ser corregido en nosotros en un proceso. ¿Por qué? Porque el origen, la corrección, la curación es llegar al origen de lo que me ha llevado a mí a ser enojado. Porque nadie me va a componer, ni tampoco yo me voy a componer con decir, ya no vuelvo a ser enojado. Así dice el alcohólico, yo no vuelvo a tomar, yo no vuelvo a fumar, yo no vuelvo a decir malas palabras. Lo que es nacido de la carne, carne es, o sea, lo que te brota tiene un origen. Hermano, yo espero me esté dando a entender. Yo trato la manera de hacerlo más fácil esto. No, la renovación es que yo comienzo en un proceso y llegar al origen, y del origen comenzar a iniciar para poder sanar. Por eso el Señor le dijo a aquel paralítico, le dijo, voy a llegar al origen, tus pecados, regeneración. Tus pecados, nuevo nacimiento. Cuando le digo, tus pecados te son perdonados. El pecado lo tenía este hombre paralítico, inútil, bueno para nada, era una carga. Entonces los que estaban allí comenzaron a cavilar y dijeron entre ellos, ¿quién es este si no solo Dios perdona pecados? Y como él, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó, ¿qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. Para ellos era más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque eso nadie lo sabe ni lo ve. Pero el que ha recibido el perdón sabe que hay un nuevo ser en él. Que la gloria sea para el Señor, porque esa es una verdad en nosotros. Nadie nos creía. Yo me recuerdo que yo llegué feliz a la casa de mi madre contando que había recibido a Cristo. Y todos me vieron como animal raro. Yo estaba llorando el día que acepté a Cristo, yo no sabía por qué lloraba. Y lo he dicho y nunca jamás lo he podido olvidar, que fue el primer día de mi vida que yo vi el cielo azul. Había estado azul, pero nunca lo había visto azul como esa vez. Es que hoy entiendo. En aquel momento yo no hubiera podido decir qué pasaba en mí, hoy lo puedo explicar. Entonces, como era fácil decir, tus pecados, pues sí, pero el tipo sigue tirado ahí. Entonces, ¿qué es más fácil? Y le dijo al muchacho, al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete. ¿Qué le quiso decir con eso? Que con lo que él había hecho primero, había corregido lo segundo. A nosotros el Señor, al darnos la salvación, al darnos la regeneración, al darnos el nuevo nacimiento, ha corregido lo segundo, que es la carne. Pero eso queda en un proceso, renovación, porque si no nos dejaríamos de enojarnos, molestarnos. Pero ya entramos en un proceso donde eso se puede corregir, porque ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos, hermanos, que aceptamos al Señor y el montón de áreas ahí vivas en nosotros, pero cuántas de ellas han ido muriendo?
¿Cuántos al inicio fumaban y hoy ya no fuman? ¿Cuántos al inicio tomaban y hoy ya no toman? ¿Cuántos al inicio decían malas palabras y hoy ya no dicen malas palabras? ¿Cuántos al inicio todavía robaban y hoy ya no roban? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Hoy comprende usted? Pues es necesario. Por eso al final vamos a ver que dice, no te maravilles entonces. Cuando Nicodemo entendió, cuando Nicodemo comprendió, cuando a Nicodemo se le dio la lección, cuando se le dio la explicación, cuando Dios le dio la revelación, le dice el Señor, no te maravilles de esto que os dije, es necesario nacer de nuevo. Ya no se maravillaba. Al principio se maravilló, se quedó, no puede ser, ¿cómo? Sí, te es necesario. La salvación es personal. Es como decirle a mire, yo creo que no voy a avanzar mucho en la enseñanza, pero por lo menos déjeme compartirle estas verdades. Es como decirle a un cristiano, y repito, del cristiano que he aclarado, cristiano como nosotros. Es bien difícil decirles que mire, hermano, hermana, esta es la verdad. Lo que pasa es de que aquí, en esta dimensión en la cual vivimos nosotros como iglesia, hay una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Es que aquí entre nosotros habemos verdaderos cristianos y no verdaderos cristianos. Habemos cristianos falsos. Y cuando hablo de cristianos falsos, son aquellos que decimos ser cristianos y no lo somos. Y el no ser perfecto no significa que no seamos verdaderos cristianos. Esa es otra cosa. No, yo estoy hablando de aquel que es cristiano verdadero y que hay cristiano falso. Y el Señor lo dice tan claramente en los evangelios. Tan claramente. Y sus discípulos quisieron separarlo. No. Eso no les toca a ustedes. Eso no me toca a mí andar viendo, hermano, usted eso no es, hermana, usted eso no es, a mí no me toca eso, no me han dado a mí esa potestad. Eso se lo han dado a los ángeles. Vendrá el día en que se verá quién es la iglesia verdadera y quién es la iglesia falsa. Porque nosotros, como juzgamos por lo que vemos, lo más seguro es que nos vamos a equivocar y vamos a decirle al que es, vos no sos. ¿Por qué? Porque las apariencias. ¿Se ha fijado que en la iglesia todos somos bien buena gente, todos somos bien prudentes? Dios le bendiga, aleluya, hermano, todos somos bien espirituales. Saliendo de esa puerta, si esos carros hablaran, entonces nos equivocaríamos. Qué bendición que el Señor no nos dio a nosotros eso. También a estos cristianos les fuera difícil comprender esta verdad de que el arrebatamiento no es para todos los creyentes. De que unos se irán y otros se quedarán, no lo comprenden. Hermano, estoy hablando de cristianos, no nos comprenderían si les dijéramos, en el arrebatamiento no todos se van, o no todos nos vamos. Algunos nos vamos o se van, o algunos nos quedamos o se quedan. Y algunos no nos comprenderían si les dijéramos de que cuando la iglesia de Cristo verdadera se esté casando en el cielo, la iglesia falsa se estará casando con el anticristo aquí en la tierra. ¿Comprende? ¿Por qué le aclaro todo esto? Para que usted y yo entendamos a Nicodemo. Se quedó viendo al revés el pobre. Cuando el Señor le dijo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar. Él creía que ya tenía derecho. Quizás no estuvo atento cuando Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No digáis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Abraham puede levantar hijos aún de estas piedras.
Ahora entendemos por qué ningún fariseo creía la predicación de Juan. Si se quedaban viendo al revés como Nicodemo se quedó viendo al revés con el Señor. No te maravilles de esto, le dijo. El nacer de nuevo es decir, de arriba. Podemos decirlo. Así, una forma más entendible. El nacer de nuevo es nacer de arriba. Para Nicodemo era de nuevo biológico. De nuevo biológico. Mire qué tremendo, hermano, increíble. Un maestro de la ley. Un maestro de Israel. Que se cree de que se convirtió después de esta conversación. En un proceso, no fue insofactamente, pero sí quedó tocado. Pero sí se dio cuenta de que tenía razón. Significa que esa noche fue algo similar. Esto no lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo, pero para darme a entender. De seguro que este hombre llegó como lo de Berea. Y fue a ver las escrituras y a comparar lo que decía la escritura con lo que él decía, como el apóstol Pablo les enseña a la iglesia allá en Galacia y les dice que la ley era el ayo. Que la ley lo único que tenía como función, aparte de preservar al pueblo, era llevarlo a Cristo. Para eso nomás sirve la ley, para llevarlos a Cristo. Entonces, yo pienso que este hombre, cuando oyó estas palabras, que a él no le eran comprensibles, pero la preparación y el acercamiento a Jesús, un acercamiento no fariseico, o farisaico, fariseico es verdad, no un acercamiento de confrontación, sino que llegó de veras convencido. Es que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios contigo o con Él. Yo sí vengo aquí porque estoy preocupado. Yo conozco la ley y sé que nadie puede hacer las cosas que tú haces. Por eso qué maravilloso es cuando usted por primera vez oyó el Evangelio, usted no sabía nada, pero usted fue tocado, hubo un poder en esa palabra que lo llevó a levantar la mano, que le llevó a tomar la decisión de decir, yo acepto a Cristo. No se trata de algo mágico, ni de hacer cosas, ni de hacer obras sorprendentes. No, este hombre quedó impactado. Es que nadie puede venir a hacer señales como las que tú haces si Dios no está con él. Entonces el Señor vio ese corazón dispuesto, muy diferente a los demás fariseos, muy diferente a los demás del Sanedrín. Y le digo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Amén. Pero el que necesitaba Nicodemo era el nacimiento espiritual. Del agua pudo haberse referido al natural. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Fíjese bien, esto nunca lo he dicho. Cuando le dijo del agua, le estaba diciendo, es necesario del nacimiento que tú dices, del nacimiento de tu madre, te es necesario, pero tienes que nacer de ese y del espiritual. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Para los hebreos, pues los hebreos usaban términos como agua y gota para describir el nacimiento natural. Entonces existe la posibilidad, yo no estoy diciendo de que no habla del agua, que no habla del espíritu, que no habla de la palabra, que no habla del bautismo. Sí, pero tenemos que conocer también la cultura hebrea, y para ellos el agua era el nacimiento natural. Agua o gota, nacimiento natural. Así se le llamaba. Entonces, es posible que el Señor le estaba diciendo, sí, es cierto, Nicodemo, así como naciste de tu madre,
así como naciste del agua, así como naciste de la gota, así es necesario también que nazcas del Espíritu. Se lo digo como enseñanza, para que usted comprenda, para que cuando alguien venga y le diga, no, es que mira, para los hebreos sí, ya lo sabemos. Entonces, si no nace de lo natural y de lo espiritual, realizado a través del poder renovador y transformador del Espíritu Santo, entonces no puede nacer de lo espiritual, no puede nacer de nuevo, mejor dicho. Muchos el agua lo aplican al bautismo, también a la palabra y también al Espíritu Santo. Ahora, el Señor reveló a Nicodemo que el reino sería para todo el mundo. Fíjese que ahí mismo en el capítulo 3 y versículo 16, mire qué tremendo, es que la enseñanza que el Señor le dio a Nicodemo fue tremenda, fue completísima. Nosotros estamos viendo más unos versículos, pero mire lo que dice el 16. Oiga, porque de tal manera amó Dios a Israel, así dice, al mundo. Nota la profundidad que la enseñanza de Jesús a Nicodemo, cómo era de específica, de clara. No, Nicodemo, la salvación no solo es para los hebreos. Por eso le digo, te es necesario a ti, como a cualquier otro en el mundo. Por eso en el 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces no solo para los judíos. Y que él, Nicodemo, podía pertenecer a él si personalmente, oiga, si personalmente nacía de nuevo, como lo dice el versículo número 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es personal. Ningún hijo de pastor se salva por ser hijo de pastor. Ningún hijo de evangelista se salva porque su padre es el más grande evangelista de toda la tierra. El nuevo nacimiento es personal. Le dijo a él, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Amén. Entonces para Nicodemo fue difícil entender que el reino es algo personal, no nacional, ni étnico, y para entrar en él se requiere arrepentimiento y nuevo nacimiento, porque el segundo no se puede dar sin el primero. No puede haber nuevo nacimiento si antes no hay arrepentimiento, que era el mensaje que Juan el Bautista estaba dando. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Algún día le voy a compartir sobre esto, porque imagínense, ¿habrán entendido ellos el reino celestial? Si ellos solo sabían del reino, si ellos no sabían que iba a haber una iglesia, si en el Nuevo Testamento no se habla en los evangelios, no se habla nada de lo que es la iglesia comienza a hablarse ya en las epístolas. Amén. Por eso lo dice bien claramente Juan en Mateo capítulo 3. El versículo 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver
él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. ¿Habrá estado Nicodemo ahí? Si no estuvo, no lo entendió. ¿Y cuántos de nosotros nos pasa lo mismo? Oímos una palabra, oímos una enseñanza y no la entendemos. ¿Y por qué no la entendemos? Ay, Dios mío, aquí está difícil. ¿Por qué no la entendemos? ¿Será que no hemos nacido de nuevo? ¿Será que hay más sarx en nosotros que neuma? O sea, hay más carne en nosotros que espíritu. Sarx, la palabra griega, carne, mundo, o el origen, mundo. Y neuma, espíritu. ¿Qué es? O pasan dos cosas. Uno, o no hemos nacido de nuevo, o sencillamente no hemos crecido espiritualmente. Son dos cosas que pueden pasar. Para dejar un poco, por si no llego a esta explicación, se me acabó el tiempo, vamos a leer Tito. Tito capítulo 3, antes de Hebreos, Filemón, Tito, hacia atrás, Hebreos, Filemón, Tito. Después de 2 Timoteo sigue Tito. Capítulo 3 y versículo número 5. ¿Ya lo tiene? Dice así el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Se me acabó el tiempo. Repito, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Imagínense qué tremendo. Sino por su misericordia. Oiga, por el lavamiento de la regeneración, nuevo nacimiento, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No voy a poder entrar en este versículo porque es muy importante, pero óigame, voy a terminar con esto porque el tiempo se me acabó. ¿No se ha fijado usted, no ha notado que no habla absolutamente nada de fe? ¿Y que acaso el instrumento para salvación no es la fe? Y el apóstol Pablo aquí no habla absolutamente nada de la fe. Porque aquí se está refiriendo el apóstol Pablo de que la salvación le pertenece a Dios y nos la da sencillamente por su misericordia. No es porque tengamos fe o no tengamos fe. Y si tenemos fe, yo le pregunto, ¿quién nos da la fe? ¿O acaso en Lucas 17:5, si no me equivoco, no sería una gran revelación cuando aquel hombre le dice, aumentanos la fe? Habla de dos cosas, regeneración y renovación. Salvación instantánea al espíritu y renovación, santidad progresiva para nuestra alma. Por eso le digo, ¿cuántos cristianos se quedarían al igual que Nicodemo si se les dijera
de que para entrar al reino de los cielos se necesita regeneración y renovación, porque la renovación es fruto de la regeneración, porque nadie puede ser restaurado, renovado, si no tiene un nuevo nacimiento. Y el bautismo es la puerta visible cuando éste se hace de corazón. Porque cuánta gente se bautiza sin saber lo que están haciendo. Si esto es, el ejemplo es Jesús, el Señor, que se bautizó aproximadamente a la edad de 30 años, dice la Escritura. Lo dice la Escritura. Imagínense en dónde quedará el bautizar a los niños. Si el bautismo es la puerta visible, la gran puerta visible de nuestra restauración, del principio, del inicio de nuestra restauración. Y el bautismo no tiene que ver nada con la salvación. Porque lo que nos salva es el sacrificio de Cristo, creer en ese sacrificio de Cristo. Mire, quizás no pude profundizar en la enseñanza, pero yo creo que algo hemos entendido en esta noche. Y sé que no es fácil que nos digan como a Nicodemo, nos es necesario nacer de nuevo. Si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar. Y quiero decirle algo. Aquí lo importante que de la enseñanza para mí en esta noche es de que entráramos a esa palabra sarx, que lleguemos al origen, que sepamos cuál es el origen de esa naturaleza aborrecible, aún para nosotros, no digamos para Dios. Esa naturaleza tiene un origen, esa carne, eso en contra de lo que es de Dios. Hermano, eso que nos avergüenza, eso que nos humilla, eso que nos arrastra, eso que nos vuelve la vida miserable, eso que nos vuelve la vida vergonzosa, eso que nos vuelve sucios, tiene un origen. Y debemos de aprender. Si nosotros queremos realmente combatir, enfrentar y destruir esa naturaleza, debemos de aprender contra qué y contra quién estamos peleando. Y que necesitamos ese neuma. Necesitamos nacer del Espíritu. Para que nosotros entendamos que también tiene un origen. Y su origen está en Dios. Y lo de la carne, su origen está en el mundo. Amén. Padre, ayúdanos, Señor. Qué difícil es avanzar, porque todo es necesario aprenderlo. Señor, permítenos tener esa paciencia. Señor, por eso es tan necesario no dejarse de congregar. Como la mayoría de cristianos creen que entrarán al cielo y no lo saben, que no van a entrar. Como la mayoría de cristianos que se han bautizado y ese bautismo no sirve en sus vidas. Así muchos han dejado de congregarse sin saber que es dañino para sí mismos el dejarse de congregar. Señor, sé que pagamos precios altos por congregarnos. Dejamos una vacación, dejamos un descanso, dejamos muchas veces hasta los compromisos familiares. Dejamos muchas cosas, pagamos precios muy altos. Los que predicamos, Señor, qué difícil. Cuando hay cansancio, cuando hay fatiga. Qué difícil cuando hay dolor, cuando hay fiebre, cuando hay dolor de cabeza, cuando hay preocupación, porque también somos humanos. Pagamos precios altos, Señor, para aprender y enseñar tu palabra, y tu pueblo también para recibirla y ser enseñados. Señor, por eso es muy importante
tener la revelación. Nicodemo no tenía esta revelación. Hermano, el Señor quiere que usted y yo sepamos qué es la carne y qué es el espíritu. Y debemos de aprender que estos batallan por el liderato en nuestro ser. Y depende quién nos lidere, hermano. Así es nuestra vida. Depende quién nos lidere, así es nuestro futuro. Será nuestro futuro. Depende quién nos lidere, así serán nuestras derrotas o nuestros triunfos. Nuestras recompensas o nuestras pérdidas. Señor, gracias en esta noche. Señor, yo te pido que me permitas seguir avanzando en esta palabra, Señor. Tú se la dijiste a un maestro, a alguien que tenía una vida muy avanzada espiritualmente y que tenía grandes conocimientos. Señor, y nosotros estamos comenzando también a entender esta verdad que le dijiste a este maestro de Israel. Señor, lleva con paz, lleva con bien a tu pueblo. Señor, sé propicio. Y en esta noche yo quiero hacer invitación. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, ¿hay alguien que quiere recibir a Jesús? Levante su mano, si hay alguien. ¿Hay alguien que fue impactado por la palabra de Dios? Buen Dios y Padre eterno, Señor, qué liviano se siente hacer el llamamiento, porque ese es nuestro compromiso, esa es nuestra labor, esa es nuestra responsabilidad. Gracias por darme el hermoso privilegio de poder compartir tu palabra y de hacer el llamamiento, un llamamiento de salvación, Señor, que muy pocas veces se hace. Señor, recibe la honra y la gloria, que tu pueblo siga siendo edificado y que tu pueblo pueda darse cuenta que no es en vano el esfuerzo, Señor, que se hace para poderse congregar, que siempre llevamos en nuestro corazón una palabra de bendición, Señor. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.